Había una pequeña aldea en medio de los árboles al pie de una montaña. Y en esta aldea vivían dos hombres. El primero era un ciego. El segundo era un paralítico. Por alguna extraña razón que desconocemos, estos dos hombres vivían en pugna constantemente. No tenían momento de tregua alguna. Siempre había un motivo para la discordia, para la división, para la discusión. Pero un día, un buen día, la iglesia, o sea, la aldea se incendió y todos los habitantes corrieron por sus vidas. El ciego buscaba la forma de escapar, pero al ser ciego no veía algún sendero para poder ir. El paralítico vio una brecha por la cual podía escapar, pero estaba llena de obstáculos y como era paralítico no podía salir. Entonces ambos tomaron una decisión, dejaron a un lado sus diferencias, se unieron y de esta manera el paralítico le sirvió de ojos al ciego y el ciego le sirvió de pie al paralítico. Bueno, esta historia, aunque un poco dramática, nos dice y nos enseña una gran verdad, y es que trabajar juntos a pesar de la adversidad es algo fundamental. La unidad es algo también que se le demanda a la iglesia, como leímos ahorita en Juan 17:23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y los amaste a ellos como me amaste a mí. Bueno, el texto que nos ocupa hoy nos hace un llamado a que vivamos en unidad mientras sufrimos oposición por causa del Evangelio. Vamos a leer en Filipenses capítulo 1, versículos 27 al capítulo 2 al 4. Repetimos, Filipenses capítulo 1, versículos 27 al 2, 4. ¿Ya ahí todos? Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Oremos. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Estamos ante ella. Rogamos tu Espíritu nos guíe, nos ilumine, nos exhorte, nos anime por medio de ella, Señor. Por Jesús. Amén. Bueno, Pablo, después de expresarle a los filipenses su deseo de estar junto a ellos, puesto que su presencia les traería bienestar, en los versículos del 27 al 30 se enfoca en la unidad con el propósito de resistir la presión externa. Es por esta razón que en primer lugar se nos exhorta a que vivamos unidos ante la oposición. Pablo desea que los filipenses se comporten como es digno del Evangelio. Bueno, ¿y qué significa esto? Significa
unidad de carácter, la no disparidad entre el pensar y el obrar. Vivir de una manera digna del Evangelio es vivir de manera consecuente con la palabra de Dios. Mi conducta no puede contradecir las verdades que me son reveladas en las Escrituras. Vivir de una manera digna del Evangelio es ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Bueno, ¿y por qué es tan importante que vivamos de una manera digna del Evangelio de Cristo? En primer lugar, porque somos observados. Somos el foco de todo el mundo. Todo el mundo quiere y espera ver en nosotros a Cristo. Y en segundo lugar, somos el reflejo del Señor. Si bien no somos Jesucristo, sí somos el espejo de su obra de salvación en nosotros. Sí somos el reflejo de su carácter en nosotros. Hace días tuve la oportunidad de visitar a mi familia y tuve la oportunidad de conversar con mi tía. Mi tía no es creyente. Ella me comentaba sobre algunos problemas y situaciones que una iglesia cercana a su casa enfrentaba. Y una de las cosas que me comentaba ella era la parcialidad del pastor en cuanto a la disciplina, especialmente a la hora de disciplinar a su hijo. Ella me decía, Michelle, he visto tantas cosas horribles, que ya yo no puedo creer. ¿Ven por qué es tan importante que nosotros vivamos de una manera digna del Evangelio? Somos observados. Nos están chequeando, por así decirlo. Nosotros somos responsables de reflejar el carácter de Jesucristo. Por eso es que debemos vivir de una manera digna del Evangelio, de manera que haya relación entre lo que decimos y lo que hacemos. No podemos decir que amamos a Dios y después vivir como si no lo conociéramos. No podemos afirmar que Dios es un Dios soberano, un Dios que todo lo puede, y luego vivir sin consuelo ante las circunstancias. No podemos cantar las verdades del Evangelio, decir amén, aplaudir o llorar, y luego en mi casa olvidarme de todo eso. Esa falta de integridad es tan mortífera que provoca que el nombre de Jesucristo sea despreciado, que la iglesia sea cuestionada y que el Evangelio sea rebajado. Pablo sabía lo importante de vivir íntegramente y lo que esto representaba para la iglesia de Filipo. Aunque esta era una iglesia que vivía el Evangelio, no era una iglesia perfecta, como tampoco nosotros somos una iglesia perfecta. Pero dentro de esta iglesia había cierta división que estaba provocando que esta falta de unidad de carácter entre los filipenses. De ahí el deseo de Pablo, ya fuera, si él escuchara de ellos o si pudiese ir a visitarlos, que ellos estén firmes en un mismo espíritu. ¿Y qué significa esto de estar firmes en un mismo espíritu? Es estar unidos en un mismo fin, es estar unidos con un mismo propósito, es que estén unidos combatiendo juntos por la fe del Evangelio. La idea que Pablo está transmitiendo aquí es la siguiente: los filipenses deben cerrar las grietas de la desunión, juntando codo con codo, luchando como en un combate por la verdad del Evangelio. Y esto es una realidad, mis hermanos. Nosotros podemos estar ahora congregados aquí, podemos pertenecer al mismo equipo, podemos cantar al unísono, sin embargo estar distanciados. ¿Cuáles son las causas que dividen a la iglesia? En su mayoría son cosas bien pequeñas, cosas prácticamente insignificantes. Algo así como, no me gustó lo que dijo el pastor. Si lo hubiese dicho de esta manera, creo que hubiese funcionado mejor así. ¿Saben? En vez de
confrontar al pastor por medio de la Escritura, lo que hace la mayoría es encerrarse y crear división. Muchos se van de las iglesias y crean otras iglesias. Pero hay un problema y es algo que se está dando hoy por hoy. Dentro de esa misma iglesia que se dividió hay otro que se levanta y dice: yo tampoco estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, y se va y hace otra iglesia. David y yo tuvimos una experiencia ahora cuando fuimos a este viaje misionero, y es que aparentemente la iglesia está en un crecimiento exponencial en ese lugar. Pero cuando investigamos la verdadera motivación, nos llevamos un gran chasco. Y es que la motivación por la proliferación de estas iglesias es principalmente el disgusto. El disgusto. Me siento mal, me voy de allí, hago otra iglesia que refleje esto que yo creo que es lo correcto. Y así sucesivamente. Pero en segundo lugar también está el protagonismo. ¿Por qué tiene que ser el pastor el único que predica en la iglesia? Yo también puedo predicar. Yo también tengo la unción. Yo también tengo palabra del Señor. Quiero ser protagonista y eso provoca que las iglesias se dividan. Puede ser también algo tan sencillo como: ay, el hermano no me saludó. Y va creando en mí cierto rechazo y raíz de amargura contra el hermano porque no me saludó. Puede ser tan sencillo como el no confrontar al hermano en determinadas situaciones. En lugar de eso, vamos y comentamos a un segundo, a un tercero, a un cuarto y a un quinto. Cuando alguien te dice algo de un hermano, ¿qué haces? Esto es algo importantísimo. ¿Qué haces cuando alguien te dice algo de un hermano? ¿Le prestas oído o lo animas que confronte a ese hermano como nos aconsejan las Escrituras? Hay veces que tenemos hermanos tan espirituales que dicen: mi hermano, yo quisiera que tú oraras por fulana, por esto, fulana. Pero ven acá, mi hermano, tú has ido a donde está la hermana y la has animado a que resuelva ese problema bíblicamente. Saben, iglesia, el chisme es una de las armas principales del enemigo para dividir a la iglesia. Como iglesia somos llamados a unirnos en un mismo ánimo para que el evangelio sea proclamado. El evangelio es la clave para estar unidos. El evangelio se trata de perdonar, así como Cristo perdonó nuestros muchos pecados. El evangelio se trata de humildad siguiendo el ejemplo de Cristo. Se trata de obediencia y de sometimiento a Dios, así como Cristo. Mis hermanos, que esto se haga visible en nuestras actitudes, que perdonemos como Cristo perdonó, que amemos como Cristo amó, que seamos humildes así como Cristo, que juntos no nos cansemos de trabajar y colaborar para que el evangelio sea anunciado. Bueno, esto por supuesto es una tarea ardua, porque no solo involucra nuestro sometimiento al evangelio, sino que también es una tarea que enfrenta oposición. Es por eso que Pablo les dice a los filipenses que no se dejen intimidar por los que se oponen. ¿Quiénes eran estos opositores de los filipenses? Bueno, no se nos dice claramente en el texto, pero el contexto histórico sí nos informa de que los filipenses se encontraban en circunstancias nada fáciles. Ellos tenían la oposición del Imperio Romano a causa de su fe, la cual chocaba de manera directa con las creencias paganas promovidas por el Estado. Por ejemplo, César demandaba que se le adorase. ¿Se imagina usted a los filipenses llenos de las convicciones cristianas, imponiéndosele que se adore o inclinen ante César? ¿Cómo usted se imagina el ambiente contra esa iglesia?
Ella estaba haciendo, estaba sufriendo oposición en ese momento. Ante esta realidad, Pablo les dice que esta oposición es una señal de perdición para aquellos que se oponen. ¿Por qué decimos esto? Porque los incrédulos se enfrentarán a la ira y al juicio urgente si no creen. Pero para nosotros esta oposición es una señal de salvación por dos razones. Primera razón, nos confirma de que Dios nos asegura en la lucha. No estamos solos en esta batalla. Dios está con nosotros. Y número dos, esta oposición nos hace ver que realmente somos el pueblo de Dios y que seremos salvados en el último día. Escucha cómo lo dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 4 y 7. Hasta el punto de que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en medio de todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Señal evidente del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual también padecéis, ya que es justo delante de Dios retribuir con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con sus poderosos ángeles. Mis hermanos, creer en Cristo es algo que nos es dado por pura gracia. El hombre está inhabilitado para creer en Dios a menos que Dios intervenga. Y eso es lo que nosotros llamamos el regalo de la fe. Es algo que Dios nos da por pura gracia. Pero el sufrir por Cristo también es algo dado al creyente por pura gracia. El sufrir por Cristo es un privilegio, es un gozo. Escucha como lo dice Mateo, capítulo 5, 11 y 12. Bienaventurados sois cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros por causa de mí. Alegraos y gozaos, pues vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Un ejemplo maravilloso de esto también lo podemos encontrar en Hechos capítulo 5, versículos 40 al 41. Y llamando a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús y los soltaron. Salieron ellos pues de la presencia del Sanedrín, escuche bien ahora, regocijándose porque habían sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Los apóstoles no solo soportaron el sufrimiento, sino que se regocijaron en ese sufrimiento. Vieron este sufrimiento por causa de Cristo como un regalo. Continuaron así la misión de predicar a Cristo. Bueno, como cristianos vamos a enfrentar oposición. De hecho, hoy por hoy estamos enfrentando oposición. Al vivir según el estándar del Evangelio y no renunciar a los principios de las Escrituras, ¿sufriremos oposición? Cuando denunciamos el pecado, sufrimos oposición. Cuando predicamos el Evangelio, tratando de ser fieles al mismo, sufrimos oposición. Escucha lo que dijo Tim Conway. La forma en que hablaba, en que caminaba, indujo a los hombres a matarlo. Si tú te pareces a Cristo y hablas como Cristo y actúas como Cristo, ¿sabes qué? Te van a crucificar. Te van a crucificar. Miremos el sufrir por causa del Evangelio como lo que realmente es, mis hermanos. Es un privilegio sufrir por causa de Cristo. No nos dejemos intimidar por aquellos que se oponen a los valores que nos son enseñados por las Escrituras. No temamos exhibir el carácter de Cristo. Y esto es algo fundamental para los jóvenes que están aquí en esta mañana. Vas a dejar de ser popular por causa de Cristo. Pero si no ser popular implica la renuncia al Evangelio, que así sea. En la universidad tú vas a ser burlado. Se van a burlar de ti porque eres un creyente. Pero si merece la burla
por ser un creyente en Cristo, que así sea. En tu trabajo, mi hermano, en tu trabajo vas a sufrir también oposición, porque tus principios no te van a permitir ciertas cosas que para muchos es común, para ti no. Pero sí, el ser rechazado en tu trabajo por tus convicciones, bienvenido sea entonces también. Que con gozo suframos por Cristo, que seamos luz y sal para esta tierra, para este mundo. Un recién convertido le preguntó a Moody: bueno, ahora que yo soy cristiano, tengo que darle la espalda al mundo. No te preocupes, respondió Moody. Si eres verdaderamente un cristiano, el mundo te dará la espalda. Eso es la gran realidad. Este es el conflicto al que se enfrentan todos los cristianos. Este es el conflicto de Pablo. Versículo 30. Teniendo vosotros el mismo conflicto que visteis en mí y ahora oísteis que está en mí. ¿Dónde está Pablo? En una cárcel. ¿Por qué está preso Pablo? ¿Por contrabandear? ¿Por no pagar la corriente? ¿Por vender pan? No. Estaba preso por causa del evangelio. Él estaba sufriendo a causa de Cristo. Sus prisiones eran por causa de Cristo. ¿Y cuál era la actitud de Pablo? Pablo se sentía privilegiado por padecer por Cristo. La pregunta que se nos impone es esta: ¿estaremos nosotros dispuestos a padecer por Cristo? ¿Estaremos nosotros dispuestos, mientras sufrimos oposición, estar unidos como iglesia en la proclamación del evangelio? Bueno, este es el deseo del Señor para su iglesia, que vivamos en unidad mientras sufrimos oposición por causa del evangelio. Después de haber visto las implicaciones de vivir unidos ante la oposición, lo cual involucra unidad de carácter, también involucra unidad de propósito, veremos en segundo lugar la exhortación a que vivamos unidos en humildad. Y es muy interesante cómo Pablo comienza en este capítulo 2, comienza con un por tanto. Es decir, que lo que Pablo va a decirnos a continuación está muy ligado con lo que nos decía en los versículos 27 al 30. En la mente de Pablo todavía está el concepto de la unidad. Y en los versículos 1 al 4, él le va a añadir un componente nuevo a esta unidad. Y es precisamente la humildad. Para esto Pablo apela a la obra de Cristo en la vida de los filipenses. Escucha a Pablo diciendo: si hay alguna consolación en Cristo. ¿Sabes cuál era nuestra condición antes de Cristo? Estábamos muertos en delitos y pecados, en nuestros delitos y pecados. Éramos enemigos de Dios. Pero por medio de Cristo hemos recibido ahora la gracia y la paz, de manera que ahora somos consolados en Él. En segundo lugar, dice Pablo: si algún consuelo de amor. ¿Saben en qué consiste nuestro consuelo? En que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Yo quiero que pienses un segundo nada más. Si hay alguna posibilidad que tú ames a Dios sin Cristo. No hay ninguna. Es nula. No queremos saber de Dios. La misma palabra declara que no hay quien busque a Dios, ni siquiera uno. Si ahora nosotros estamos sentados aquí como iglesia, levantamos nuestras manos en adoración y cantamos las verdades del evangelio, es porque Cristo nos amó primero. Es por eso. Y eso para nosotros es un consuelo inmenso, un consuelo de amor. En tercer lugar dice Pablo: si alguna comunión del Espíritu. El Espíritu es quien nos une, el Espíritu es quien nos ayuda. Y esto precisamente nos está hablando de unión, nos está hablando de compañerismo, nos está hablando de unidad. Y en cuarto lugar, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Cristo nos ha amado a nosotros con una ternura asombrosa.
Si vamos a hablar de mérito, lo único que merecemos nosotros es la muerte y el justo juicio de Dios. No merecemos otra cosa. Pero Dios no nos ha dado lo que merecemos. Ahí está la grandeza. Nos ha mirado con una misericordia increíble. ¿Cuán a menudo tú meditas en estas verdades del Evangelio? ¿Con cuánta frecuencia meditas en el consuelo que trae a tu vida la obra de Cristo? Las ocupaciones del día a día, el afán por buscar lo imprescindible para nuestro hogar, la presión diaria de lo escaso del alimento y del transporte. Todo esto atenta contra la meditación en las verdades del Evangelio. Y si le añadimos la tentación de que estas verdades se vuelvan comunes y ordinarias, es aún más. Escuchamos las canciones, escuchamos el Evangelio en las lecturas, lo escuchamos en las predicaciones, y hay un punto en que eso ya no nos entusiasma ni nos motiva. Y saben, mis hermanos, esto es algo horrible. Es una condición horrible. Por eso pidámosle al Señor nos permita ver la belleza del Evangelio. Oremos al Señor para que sea su Evangelio el que nos motive a vivir en unidad, siendo benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. El gozo de Pablo era que la iglesia de Filipo fuese de un mismo sentir, de un mismo amor, unánimes, teniendo los mismos sentimientos. Yo estoy seguro que para los pastores que están aquí presentes, no hay mayor satisfacción que ver a la iglesia unida, que ver a la iglesia crecer en madurez, caminando en unidad. Y saben, la iglesia debería preocuparse por esto. La iglesia debería dar estos regalos a los pastores. No es contrario a las Escrituras. Las Escrituras nos mandan o nos demandan que honremos a nuestros pastores. Y esta es la mayor manera de poderles honrar, viviendo en unidad. David Barceló, reflexionando sobre esto, dijo lo siguiente: si estoy unido a mi Señor, estoy verdaderamente unido a mis hermanos. Si estoy verdaderamente unido a mis hermanos, es que estoy verdaderamente unido al Señor. No podemos separar estas dos realidades. Somos un cuerpo unido por una cabeza, Cristo. Bueno, después de mostrarnos Pablo cuál es la fuente de esta unidad, que es el mismo Cristo, en los versículos 3 y 4 nos dice cómo hacer para mantener en la práctica esta unidad. Pablo nos dice que no hagamos nada por contienda o vanagloria, sino con humildad, que consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos, no siendo egoístas, centrándonos en nosotros mismos, sino que nos preocupemos por lo demás. En otras palabras, no seas presumido, no te creas cosas. En el equipo de oración nosotros tenemos un principio, y es este: si alguna canción le queda mejor a otro hermano, nosotros cedemos ese lugar. Ese lugar no me pertenece. Si algún hermano toca un instrumento mejor que yo cedo ese lugar. Ese lugar le pertenece a mi hermano. Si mi hermano brilla, yo debo dar gloria a Dios. ¿Saben por qué? Porque Él le está dando gloria a Dios por medio de su don. Nosotros debemos aplaudir a ese hermano que brilla y no sentir envidia, y no sentir celos, y no tratar de resaltar sobre el hermano. Debemos tener una actitud humilde como la que tuvo Cristo. Él lavó los pies de sus discípulos. El Dios omnipotente, el único, lavando los pies de míseros pecadores. Qué grandeza, qué maravilla la de Cristo. Bueno, ¿cómo se ve la humildad? La humildad no necesita quedar bien o lucir bien. La humildad no necesita tener la razón. La humildad no necesita aparentar. No necesita ser lo máximo,
ser el primero, ni ser aplaudido, y mucho menos ser aprobado. Así es como luce la humildad, y esta humildad debe caracterizar nuestras vidas. Haya pues en vosotros esta misma actitud que hubo en Cristo. ¿Y cuál fue la actitud que hubo en Cristo, mis hermanos? La humildad. La humildad. Él no necesitó ser aplaudido. Él no necesitó tener la razón, aunque le sobraban razones para condenarnos. No necesitó ser aplaudido, ni mucho menos aprobado el Señor. Antes bien, Él sufrió el desprecio, sufrió la burla al morir en la cruz. Iglesia, que la humildad sea algo que distinga tu vida, algo que sobresalga en ti, en nuestro servicio. Mis hermanos, consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos. Recuerda, la humildad no necesita ser lo máximo. No necesita ser aplaudida. No necesitamos imponernos por encima de nadie, ni creernos superiores a nadie. Todos los que estamos aquí presentes nos necesitamos. Nos necesitamos para crecer. Nadie queda fuera. Todos somos necesarios, mis hermanos. Desechemos la vanagloria, desechemos el egocentrismo. Dejémonos de centrarnos en nosotros mismos. Son mis necesidades, son mis problemas, son mis situaciones. Echemos a un lado ese egocentrismo y miremos por un segundo las necesidades de mi hermano. Miremos por un segundo la situación de mi hermano. A eso somos llamados, a eso somos convocados. ¿Recuerdan la historia del principio? Bueno, estos dos hombres dejaron a un lado sus diferencias y en medio de la dificultad llegaron a ser mejores amigos porque comprendieron que se necesitaban. Aunque obviamente esta es una historia de ficción, no es menos cierto que nos enseña una gran realidad. Mis hermanos, nos necesitamos unos a otros. Necesitamos unirnos en humildad. Sí, mis hermanos, lo necesitamos muchísimo como iglesia. Y una vez más, hacemos eco de este llamado. Vivamos en unidad mientras sufrimos oposición por causa del Evangelio. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por animarnos, Señor. Gracias por llamarnos a vivir para tu gloria. A vivir con integridad para ti, Señor. Que no haya incoherencias, que no haya grietas en nuestra vida, Señor. Señor, te damos gracias porque una vez más nos has hecho recordar la humildad y la sencillez que proviene única y exclusivamente de ti, Señor. Que día a día podamos meditar en las grandezas, en las verdades del Evangelio en nuestras vidas y así animarnos y motivarnos los unos a los otros. Por Jesús. Amén.